Buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a este canal, tu canal, Encuentro de Divulgación. Quinta parte, la Batalla de las Piedras. A mediados de mayo de 1811, 3 columnas de soldados orientales partieron desde diversos puntos del territorio. La primera, al mando de José Artigas, salió de Mercedes y se ubicó estratégicamente en Canelones para vigilar a las tropas montevideanas estacionadas en las piedras. En segundo lugar, desde Colonia, partió Venancio Benavides y una tercera columna, dirigida por Manuel Francisco Artigas, salió de Maldonado y el 17 de mayo se incorporó al campamento de las milicias criollas en el Canelón Chico. Las intensas lluvias cesaron recién el día 16 de mayo. El 18 amaneció sereno. Ese sería el día indicado para la batalla. En el parte de batalla y el oficio enviado por Artigas al gobierno de Buenos Aires consta que a tempranas horas el caudillo oriental ordenó al capitán Antonio Pérez, que se encontraba en el ala derecha, que utilizara su caballería para atraer la atención del enemigo, para que éste abandonara su posición ventajosa en la loma, en donde tenían 4 piezas de artillería, 2 obuses y un cañón. La gran diferencia entre las fuerzas españolas montevideanas y las revolucionarias serían las armas. Mientras el ejército al mando de Posadas disponía de buena artillería, los revolucionarios para pelear tenían 2 cañones, pocos fusiles, boleadoras y lanzas construidas con hojas de tijeras de esquilar y cañas tacuaras. Según Artigas, la posición ventajosa de las fuerzas enemigas y la superioridad de su artillería e infantería hacían esta victoria muy difícil. Con Artigas había muchísimos blandengues que se habían pasado del ejército español a favor de los criollos durante la batalla. El grupo más numeroso, que cambió de bando mientras luchaban, era el compuesto por más de 130 presidiarios que estaban detenidos en la ciudadela, y frente al ofrecimiento de las autoridades de Montevideo de seguir presos o pelear, en primer lugar deciden pelear y en segundo lugar cambiarse de bando durante el transcurso de la batalla. Las fuerzas artiguistas inicialmente avanzaron sobre los españoles y luego de algunos tiros iniciales, Posadas y sus hombres retrocedieron hasta una zona elevada, creyendo estar de esta manera con una ventaja estratégica. Artigas avanzó entonces hacia la posición española por la izquierda con la columna oriental de caballería al mando de Antonio Pérez y por la derecha con la columna comandada por Juan de León. En ese momento ordenó a la columna de su hermano, Manuel Francisco Artigas, que cercara a los españoles por la retaguardia. El plan de Artigas consistía en un movimiento envolvente de la caballería por los flancos para cortar la retirada de los regentistas y encerrarlos para el combate. La batalla comenzó alrededor de las 11 de la mañana y finalizó al atardecer. Las fuerzas estaban bastante equilibradas en cantidad y se calcula que en cada lado había un poco más de 1000 hombres. Después de una furibunda lucha, las fuerzas al mando de Posadas se rindieron, dejando, aparte de los muertos en el campo de batalla, casi 500 prisioneros, entre ellos el propio capitán de fragata José de Posadas. Algo poco común en las batallas de la época era perdonar la vida a los prisioneros. Algunos piensan que en el fondo de esta decisión se muestra el sentido humano y humanitario de Artigas, mientras otros sostienen que detrás de ese perdón estaba la intención de un futuro canje de prisioneros con Montevideo. En ese lodazal de muertos y heridos se le atribuye a José Artigas la famosa frase que no aparece en ningún documento de la época: clemencia para los vencidos, curad a los heridos. La frase cobra sentido si tenemos en cuenta que todavía no existía como tal el odio generalizado al español. Poco tiempo atrás, todos estaban del mismo lado. Eran vecinos, parientes o gente que compartía el territorio. Artigas envió al capitán del ejército revolucionario, el padre Valentín Gómez, a recoger el sable. Cual señal de rendición, el capitán de fragata José de Posadas había clavado en el piso.
El óleo sin terminar, pintado por Juan Luis Blanes, con intervenciones de su padre, Juan Manuel Blanes, da cuenta de ese momento posterior a la batalla. En esta pintura de batalla, característica de la tradición pictórica del siglo XIX europeo, se puede observar en el centro los personajes fundamentales del hecho histórico que pretende representar. En torno a ellos se agrupan los demás personajes en escenas secundarias de la composición: el ejército revolucionario con patricios, gauchos, mujeres, y el de Montevideo con soldados muertos en primer plano. En el centro son claramente visibles José de Posadas a la derecha, Artigas a caballo a la izquierda y el presbítero Valentín Gómez al centro, quien se dispone a recibir el sable de Posadas como gesto de rendición. Sin duda, la figura ecuestre de Artigas funciona como un mojón en donde se detiene la vista, que luego se desplaza hacia la derecha para observar el centro temático del cuadro, la rendición. Las muertes, primero de Juan Luis y luego de Juan Manuel Blanes, conspiraron contra la finalización de esta obra e impidieron que el cuadro quedara concluido. Una mirada atenta de la pintura nos revela sectores en los cuales se puede observar el dibujo sin pintar sobre la tela, sobre todo en el rostro de Posadas y en las manos de Artigas. El lugar es el campo de batalla y la perspectiva aérea nos permite divisar en el horizonte el no muy lejano pueblo de Las Piedras. Sin embargo, esta representación carece de barro dejado por las intensas lluvias que cesaron 2 días antes del combate, y también carece de sangre derramada por los muertos heridos en batalla. La batalla de Las Piedras constituyó el mayor triunfo militar de José Artigas y el primer gran triunfo de las fuerzas revolucionarias de la Junta bonaerense. La victoria artiguista influyó en el estado de ánimo de los revolucionarios de ambas orillas, y frente a los altibajos de Antonio Balcarce en el Alto Perú y las derrotas de Manuel Belgrano en el Paraguay, constituyó un triunfo histórico para la Revolución de Mayo y un hito para la Revolución Oriental. La campaña oriental quedaba entonces en manos de los revolucionarios. Los españoles quedaban encerrados en la ciudad y se establece el primer sitio de la Plaza Fuerte de Montevideo. El virrey Elío, dice la historiadora Lucía Sala, tuvo que convencerse de que no eran 4 gauchos alzados y que necesitaba un ejército bien armado para derrotarlos. Inició entonces contactos con la corte portuguesa en Río de Janeiro. Ante una posible intervención portuguesa a favor de Montevideo, Buenos Aires sacrificó a la banda oriental y firmó el 20 de octubre de 1811 un armisticio con Elío. Este armisticio restableció la autoridad de Elío sobre la banda oriental y dispuso que se retiraran las tropas bonaerenses y portuguesas de la banda. De una plumada quedaban anulados los esfuerzos de 9 meses de lucha. Una gran desilusión caía sobre el vecindario oriental. Artigas y su ejército, que no querían volver a someterse a la autoridad virreinal, iniciaron una retirada del territorio de la banda, acompañados por la mayoría del pueblo oriental en uno de sus más célebres episodios. Pero ese es el comienzo y parte de otra historia que contaremos en próximas entregas. Muy bien amigos, gracias por haber llegado hasta acá, por haber prestado atención a este video. Nos estamos viendo en próximos videos, aquí en este canal Encuentro de Divulgación.